En los días del poderoso rey Asuero, cuyo imperio se extendía majestuoso desde las lejanas tierras de la India hasta la remota Etiopía, el trono de Persia resplandecía en un poder que parecía no tener fin. Sus palacios, construidos con oro y mármol reluciente, eran un testimonio de su grandeza, pero entre los miles de pueblos que vivían bajo su dominio, en el corazón del exilio, habitaba un hombre justo llamado Mardoqueo, un judío descendiente del linaje de Benjamín. Su familia había sido arrastrada desde Jerusalén en los días de la cautividad, pero aún en tierra extraña, la fe de Mardoqueo en el Dios de Israel ardía con una llama inextinguible. En su hogar, bajo su cuidado, creció una joven de singular belleza y espíritu noble llamada Hadasa, a quien la historia recordaría por siempre como Ester. Huérfana de padre y madre, Mardoqueo la había adoptado y criado como si fuera su propia hija, sembrando en su corazón la semilla de la confianza en el Señor, una fe que florecería incluso cuando la esperanza pareciera desvanecerse en el horizonte. Un día, en la cumbre de su esplendor, el rey Asuero organizó una fiesta colosal que duró meses. En un arrebato de orgullo y vino, ordenó que la reina Vasti se presentara ante sus invitados para exhibir su belleza. Sin embargo, Vasti, con una dignidad inquebrantable, se negó a obedecer la humillante orden de su esposo. La furia del rey no conoció límites. Ofendido en su autoridad, la destituyó de su trono y decretó que se buscara por todo el reino una nueva reina, una doncella que la reemplazara. Fue así como Ester, junto con otras jóvenes del imperio, fue llevada al palacio real. Antes de partir, Mardoqueo le dio una instrucción crucial. No reveles tu origen ni tu pueblo. Guarda silencio sobre tu identidad judía hasta que llegue el momento que Dios ha dispuesto. Con un corazón obediente, Ester siguió su consejo. Su gracia natural, su humildad y su espíritu apacible no tardaron en ganarle el favor de todos los que la rodeaban, especialmente de Hegai, el guardián de las mujeres. Cuando finalmente llegó su turno de presentarse ante el rey, Asuero quedó cautivado. Más allá de su belleza exterior, vio en ella una dulzura y una dignidad que eclipsaban a todas las demás. Sin dudarlo, el rey tomó la corona real y la colocó sobre la cabeza de Ester. En ese instante, la joven huérfana, la exiliada de Judá, se convirtió en la reina del vasto imperio persa. Dios, en su infinita sabiduría, estaba tejiendo silenciosamente los hilos de su plan divino. A través de la obediencia y la pureza de una joven fiel, comenzaba a preparar el camino para la salvación de su pueblo, pues el verdadero enemigo acechando en las sombras de la corte aún no había revelado su rostro malvado. La historia apenas comenzaba. Mientras la reina Ester se adaptaba a su nueva vida en el palacio, el Dios de Israel continuaba tejiendo un plan que aún nadie comprendía. En esos días, el rey Asuero entregó el poder a un hombre ambicioso y despiadado, Amán. Fue elevado por encima de todos, y el rey ordenó que todos se inclinaran ante él. Pero entre la multitud, uno se mantuvo en pie. Era Mardoqueo, el judío, el mismo que había criado a Ester como a su propia hija y que creía que solo a Dios debía rendir reverencia. Los siervos del rey le preguntaban: ¿por qué desafías la orden del rey? Pero Mardoqueo respondía con firmeza: soy judío, no doblaré mi rodilla ante ningún hombre. Cuando Amán se enteró, su orgullo se transformó en un odio profundo. No le bastaba con castigar a Mardoqueo. En su corazón nació un plan mucho más perverso: exterminar a todo el pueblo judío en el imperio persa. Esperó el momento perfecto y se presentó ante el rey Asuero, con palabras llenas de veneno. Hay un pueblo disperso en tu reino cuyas leyes son diferentes, y no obedecen tus mandamientos. No te conviene tolerarlos. Si te place, ordena que se les destruya, y yo pagaré una fortuna a los tesoros del rey. El rey, sin sospechar el engaño, le entregó su anillo a Amán. Se selló un decreto terrible. En el mes 12º, el día 13, todo el pueblo judío, jóvenes, ancianos, mujeres y niños, será destruido. El horror se esparció por cada provincia. En Susa, cuando Mardoqueo leyó el decreto, rasgó sus vestidos, se vistió de luto y clamó a gran voz por las calles. Su lamento llegó hasta la puerta del palacio. Ester, al enterarse, se estremeció. Mardoqueo le envió el decreto y un mensaje que cambiaría su vida. Ruega ante el rey por tu pueblo. Suplica por nuestras vidas.
Esther respondió con temor. Todos saben que si alguien entra ante el rey sin ser llamado, es condenado a muerte, a menos que el rey extienda su cetro, y hace 30 días que no me ha llamado. Entonces, Mardoqueo le envió una respuesta que resonaría a través de los siglos. No pienses que escaparás solo por estar en el palacio, porque si callas ahora, la liberación vendrá de otra parte, pero tú y tu familia perecerán. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther comprendió que su posición no era una casualidad. Dios la había puesto allí con un propósito. Con una nueva firmeza en su voz, respondió: Ve y reúne a todos los judíos en Susa. Ayunen por mí 3 días y 3 noches. Yo y mis doncellas haremos lo mismo. Después, iré ante el rey, aunque sea contra la ley. Y si perezco, que perezca. Durante 3 días, el pueblo de Israel oró y ayunó. El tercer día estaba por llegar, y con él, el momento en que una reina enfrentaría al poder más grande del mundo, no con ejércitos, sino con valentía, humildad. Durante 3 días, la ciudad de Susa guardó silencio. El pueblo judío ayunaba, Mardoqueo vestía de ceniza, y en el corazón de Esther se libraba una batalla invisible entre el miedo y la fe. Al amanecer del tercer día, Esther se levantó. Se vistió con su manto real, símbolo de su posición y de su propósito. Pero bajo aquel ropaje brillante latía el corazón de una sierva humilde, decidida a obedecer al Dios de Israel, aun si eso significaba su muerte. Esther cruzó los pasillos del palacio. Los guardias la observaron con asombro. Sabían que quien entrara ante el rey sin ser llamado sería condenado a muerte, a menos que el rey extendiera su cetro. El trono estaba al final del gran salón, rodeado de oro y fuego. El rey Asuero la vio desde lejos. Por un instante, el tiempo pareció detenerse, y entonces el rey extendió hacia ella el cetro de oro. La vida le fue concedida. El cielo había respondido. «¿Qué deseas, reina Esther?», dijo el rey con dulzura. «Hasta la mitad del reino te será dada». Esther inclinó su cabeza con gracia y respondió: «Si he hallado gracia ante ti, ven hoy al banquete que he preparado para ti y para Amán». Esa noche, el rey y Amán comieron en la mesa de Esther. El rey volvió a preguntar: «¿Cuál es tu petición, reina Esther? Hasta la mitad del reino te será concedida». Pero Esther, guiada por sabiduría divina, esperó. Sonrió y dijo: «Si al rey le place, que vengan mañana nuevamente al banquete, y entonces declararé mi deseo». Aquella noche, el rey no pudo dormir. Mandó traer el libro de las memorias del reino, y entre las páginas halló que Mardoqueo había descubierto un complot contra su vida, pero nunca había sido recompensado. «¿Qué honor se ha hecho a Mardoqueo por esto?», preguntó el rey. «Ninguno, mi señor», respondieron sus siervos. Justo en ese momento, Amán entró al patio, buscando permiso para colgar a Mardoqueo en la horca que él mismo había mandado construir. El rey le preguntó: «¿Qué se debe hacer al hombre a quien el rey desea honrar?». Amán, lleno de orgullo, creyó que se trataba de él y respondió: «Que sea vestido con el manto real, montado en el caballo del rey, y que uno de los príncipes proclame delante de él: Así se hace al hombre a quien el rey honra». El rey sonrió y dijo: «Apresúrate, y haz eso mismo con Mardoqueo, el judío». El rostro de Amán se desfiguró, pero obedeció. El orgulloso tuvo que guiar por las calles al hombre que despreciaba, proclamando su honor ante todos. Al día siguiente, el rey y Amán regresaron al banquete de Esther. El ambiente estaba cargado. El rey preguntó por tercera vez: «¿Cuál es tu petición, reina Esther? Te será concedida». Esther tomó aire. Su voz fue firme: «Si he hallado gracia ante ti, oh rey, sálvame a mí y a mi pueblo, porque hemos sido vendidos para destrucción, muerte y exterminio». El rostro del rey se llenó de sorpresa. «¿Quién es ese?». Esther señaló con calma: «El adversario y enemigo es este malvado, Amán». Amán cayó aterrorizado ante la reina. El rey, enfurecido, ordenó: «Colgadlo en la horca que él mismo preparó para Mardoqueo». Y así fue. El hombre que sembró maldad cayó en la trampa que él mismo tendió. El poder del enemigo fue revertido, y el día destinado para la destrucción
se convirtió en un día de victoria y gozo para todo el pueblo. Nunca subestimes el lugar donde estás. Quizás, como Esther, fuiste llamado para esta hora.